Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias otra vez a Cabildeo. Bienvenido, Waldo, compañero, que llega a cesante a esta cita de Lucha Libre, donde vamos a compartir nuestras impresiones sobre tres de los temas de mayor actualidad: las elecciones en el Brasil, sin duda alguna, las encuestas en Bolivia de los últimos días y semanas, y por último el panorama de alianzas que se abre junto con un Tribunal Supremo Electoral que presenta por lo menos dificultades importantes cuando empieza a abrirse el espacio electoral. Muy buenas tardes, un saludo para ti, Roger, y para la audiencia de Cabildeo. Pedir disculpas por la demora, pero aquí estamos para reflexionar sobre estos tres puntos tan importantes que has mencionado. Creo que no tenemos otra que arrancar con las elecciones en el Brasil, y pienso que muchos de quienes nos escuchan y de quienes van a tener la ocasión o tienen la ocasión ya de ver este programa en la red YouTube, esta mañana han podido compartir una imagen que aquí aparece a la vista de ustedes, y que es un Cristo en la cima del Corcovado, un Cristo que hace más o menos esto, un día después de las elecciones en el Brasil. Y con este triunfo de Bolsonaro, que no ha escatimado ningún tipo de apertura respecto a sus planes, se abre un panorama realmente nuevo y eventualmente estremecedor en el continente. La imagen a la que me refería, aquí la tienes, Waldo, mírala. Y no sé qué tú opinas al respecto. Bien, a ver, hay que analizar este desenlace político en el Brasil, tratando de identificar algunas causas principales. Primero, que esto se parece a lo que ya en Europa fue aconteciendo desde hace unos 10 años, donde algunas tendencias ultraderechistas, tomando en cuenta ciertos problemas que se dan en cada país, sacan tajada de esa situación y generan respaldo ciudadano. Por ejemplo, son ultraderechistas no solo por una base ideológica, sino por su intolerancia, porque practican y enarbolan el racismo. En Europa especialmente reniegan de la migración que viene del tercer mundo, penalizan la migración, ¿no? Y bueno, son esas tendencias que fueron tomando cuerpo. Tampoco debe extrañar en ese sentido la victoria de Trump y ahora la victoria de este señor en el Brasil. Pero a mí me preocupa no solo porque sea una tendencia de derecha, porque finalmente es una opción ideológica, sino que va matizada con cosmovisiones muy peligrosas, decisiones para implementar en el Estado medidas que ya tienden a ser ostensiblemente violadoras de derechos humanos, porque él reniega, esa persona, por lo menos en su discurso, de un conjunto de lo que podría llamarse de conquistas que se han consolidado con el tiempo, que se han convertido en derechos, y él las va a tratar de revertir. De esas, mencionando algunas de ellas, aquí te leo un despacho: 5 anuncios que hizo Bolsonaro de lo que piensa realizar desde la presidencia. En primer lugar, igual que Donald Trump, él niega que el cambio climático se deba a la acción humana, y por lo tanto no ha descartado la posibilidad de ser un país que abandone el pacto para luchar contra el cambio climático.
internamente piensa hacer desaparecer el Ministerio del Medio Ambiente, que fusionará con el de Agricultura. Se relajarán las medidas destinadas a proteger al medio ambiente. Está planteando, por lo tanto, una Amazonía abierta a la minería y a la tala descontrolada. Y las ONG que trabajan en esa área están amenazadas. Además, plantea, por ejemplo, disminuir la edad en que pueden ser incriminados los jóvenes, darles una especie de licencia en blanco a la policía para cometer asesinatos, si cabe, porque propone una ley que si un policía mata a alguien en el ejercicio de su oficio, es automáticamente impune. Es impune y es inmune. Rebajar las penas de las... incrementar las penas y sobre todo plantea la desaparición de preferencias para mujeres, para negros o para otras etnias, y ni un centímetro de tierra para los pueblos en la Amazonía, por ejemplo. Claro, o sea, como te digo, es una reversión absoluta de un conjunto de conquistas que se han dado en torno a luchas previas, ¿no? Tampoco hubo una concesión generosa del Estado democrático. Entonces, lo que está el señor planteando Bolsonaro es reeditar los escuadrones de la muerte con cierto ropaje institucional. Pero tú sabes que si hay un país donde los escuadrones de la muerte que se dedicaban a asesinar niños, a asesinar homosexuales, etcétera, era la policía encubierta, funcionó perfectamente en las dictaduras militares, incluso en parte de los regímenes constitucionales brasileños. Y bueno, entonces lo que está haciendo este señor es reeditar eso. Pero el tema está en que en el mundo siempre vas a encontrar personajes que piensen de esta forma y que cuando les das la oportunidad de ejercer el poder van a ejecutar su forma de pensar y de actuar. Y cuando te diga en un momento que es importante analizar autocríticamente las causas, la pregunta es ¿cuánto te has equivocado, especialmente desde la izquierda, para dar lugar al surgimiento de este tipo de tendencias con respaldo ciudadano? Y a mí lo que me inquieta y muchas veces me indigna, porque lo que pasa en el Brasil repercute obviamente en todo el continente, porque, bueno, si Brasil se respira, estornuda todo el cono sur, y entonces, ¿qué acontece? Sí, si Brasil estornuda, el continente realmente queda en alerta, y si se resfría, al continente le da pulmonía, sería algo así, ¿no entonces, es cierto? Mejorando la idea, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que más le ha indignado a la sociedad brasilera durante los gobiernos de izquierda de Lula y la posterior Dilma? Obviamente que no le ha indignado que 25 millones de brasileños hayan dejado la extrema pobreza, eso no les ha indignado. O no le puedes negar a Lula un conjunto de gestiones como Estado que han sido positivas para ese país. Pero lo que le ha indignado demasiado es que, aprovechando su estadía en el poder, más allá, incluso fuera de su lineamiento ideológico, hayan aprovechado para precisamente incurrir en una corrupción solapada, pero de grandes dimensiones. Entonces, ¿qué acontece? Ahora, eso no solo ocurre en Brasil, claro. Y creo que si hay una enseñanza en este último tiempo, es que no hay ninguna etiqueta ideológica que te salve de ser ladrón. Nicaragua, Venezuela, como los ejemplos más destacados, claro. Queda claro que lo mismo si alguien se llama cristiano o budista, eso no nos informa en absoluto sobre sus pensamientos, su sentimiento y su conducta. Claro. El título político tampoco lo hace. La corrupción ha ingresado en una fase no solo en América Latina, a escala global, criminalizando, diría yo, el Estado, de manera que los profesionales políticos hoy día obtienen más beneficios ilegales de su presencia en el Estado que las bandas de crimen organizado.
Creo que eso queda perfectamente claro. Y cuando Tuto Quiroga saludaba a la llegada de Bolsonaro diciéndole que va a borrar la corrupción internacional sembrada por el PT, se estaba olvidando que el gran sembrador de esta corrupción, de la que ha participado el PT sin duda alguna, de manera muy extendida y profunda, es Odebrecht, una firma privada, claro, que ha contaminado no solo al PT, sino no hay cabeza de los partidos políticos en Brasil que se salve, y esa ola se ha extendido por otros países del continente. Keiko Fujimori, que está en el otro extremo del tablero político ideológico que el PT, está volviendo a enfrentar la posibilidad de ser arrestada nuevamente, de ser detenida por esta corrupción que viene del Brasil. Así es. No, evidentemente la corrupción, en eso, valga la ironía, es bien democrática, no discrimina, o sea, se esparce por todo lado. Pero ¿cuál es la obligación de la izquierda de responder frente a eso? Porque siempre he pensado que en el lado de los partidos de derecha, la corrupción, la violación de los derechos humanos era parte de su idiosincrasia política. Siempre he pensado que los referentes éticos estaban mucho más fortalecidos en las tendencias de izquierda. Pero resulta que en el caso nuestro, mira, con todo lo que tú dices de las intenciones del señor Bolsonaro de adoptar medidas contra el medio ambiente, va a encontrar un perfecto aliado en el señor Evo Morales. Y no solo eso, porque si de democracia se trata, claro, hoy estamos confrontando en el país un gobierno que nació de sucesivas elecciones con grandes votaciones, es el caso del gobierno del MAS, y que desde hace 2 años tiró el tablero, enfrentó a la Constitución y se burló de una mayoría que le dijo, claro, ya no queremos reelegirlo. Pero antes de entrar a nuestra situación, creo que bien vale la pena repasar, así sea de manera rápida, los efectos que puede tener la presencia de Bolsonaro hacia Bolivia a partir del momento en que se posesione. ¿Qué ves tú allá? Muy bien. Primero que todo lo que pase en el Brasil, evidentemente, en lo interno advierto que va a generar un desastre, y además va a dividir a la sociedad, va a profundizar la división de la sociedad brasileña. Es decir, porque es obvio que esas conquistas, esas reivindicaciones, no van a quedar fácticamente extinguidas porque lo diga el señor Bolsonaro, que va a adoptar las medidas legales y coercitivas basadas en esa legalidad para extinguirlas. Pero lo único que va a lograr en ese sentido no es su objetivo, sino más bien generar acciones contestatarias de la propia sociedad, del propio pueblo brasilero, que de todas maneras tiene, más allá de la cuantificación del voto de su opositor, de su adversario político, es decir, no está dispuesta, ¿no es cierto?, a permitir que así de la noche a la mañana se extingan un conjunto de derechos que al pueblo brasileño, reitero, le ha costado conquistarlos. Eso en Brasil. Pero con relación a Bolivia, yo identifico al menos 3 áreas donde la presencia de Bolsonaro tiene un impacto casi inmediato. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que este ex capitán, este ex militar, se ha referido en términos completamente peyorativos hacia Bolivia. Peor opinión no puede tener hacia nuestro país y hacia nuestro pueblo. Ha sido cauteloso el presidente Morales al saludarlo, como corresponde formalmente, digamos, y no a atacarlo como lo hizo con Temer, llamándolo ladrón, poco más o menos, generando una tensión muy grande. Pero más allá de las opiniones que tenga cada uno de ellos, el primer impacto es con algo que Bolsonaro ha mencionado cuando era diputado. Y es el hecho de que Bolivia aprobó hace poco una ley de la coca, incrementando la superficie de cultivos. Y Brasil, no solo Bolsonaro, pero especialmente esa franja, inmediatamente echó el grito al cielo porque dijo, he ahí un gobierno que con esta medida está patrocinando el tráfico de drogas. Y esta es una muletilla que seguramente va a utilizar en el control de fronteras y todo lo demás, y que va a tensar las relaciones.
un tema fundamental. Un segundo tema es el tratamiento de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, respecto al nuevo tratado de gas que debemos negociar y que ya se nos ha anunciado antes de Bolsonaro, va a ser mucho más restrictivo y mucho más duro para con Bolivia, de modo que esto va a influir directamente en las finanzas del Estado, en la capacidad de ahorro y en los ingresos estatales. Pero además están los planes y grandes proyectos que tiene Bolivia hacia el Brasil. Voy a mencionar dos. El tren transoceánico, por ejemplo, que Brasil hasta el día de hoy no ha dado un sí definitivo y que queda en la incógnita cómo va a actuar este gobierno frente a esta cuestión. Y proyectos, el proyecto más grande que tú como rector de la UNSA, yo como investigador, cada uno en su trinchera hemos enfrentado de una manera tan directa este despropósito de duplicar la deuda externa del país construyendo una represa en la Amazonía boliviana sobre el río Beni, el Chepete, con precio inicial de 7.000 o hasta 10.000 millones de dólares según la experiencia mundial, estropeando la cuenca del río Beni y sin tener no tener mercado. Pero frente a esto, Bolsonaro puede actuar de dos maneras. Porque Brasil necesita energía. Seguramente no la compra a Bolivia, porque desde antes Brasil nunca le compró energía a Bolivia, sino se genera en su frontera. Pero podría ocurrir uno, que Bolsonaro le dijera, señor, olvídese de ese proyecto, no lo queremos, no lo quiso Dilma, menos lo queremos nosotros. O hay otro riesgo más grave, que viendo la actitud casi suicida del gobierno boliviano que ha amenazado con construir la represa, inclusive si no tiene mercado, le haga guiños para que avance, ¿no es cierto? Claro. Bolivia se empeña hasta el cuello gastando 10, 20, 12 mil millones de dólares sin tener la palabra de Brasil, le voy a comprar a este precio, y cuando tenga la represa, si la llegamos a tener, el Brasil nos diga, ya, les compro. Bolivia pretende $70, pero si está construida la represa, esa crueldad absoluta podría ser que el gobierno brasileño le diga, yo le compro a 20. ¿Qué haces si tienes la represa construida? Un segundo impacto. Veo estos dos, me referiré luego a un tercero. Sí, ese es el riesgo, que por el tamaño del Estado, ¿no? Claro, hay estados que están en condiciones de mantener una relación no horizontal con otros. No equitativa, no simétrica. Claro, porque Brasil es Brasil, eso por un lado. Segundo, que estamos hablando de una persona que está llegando con bríos tan reaccionarios que eso puede pasar lo que tú dices, que inicialmente no le diga no, pero que como el gobierno está obsesionado en construir las empresas porque parece que hay un interés económico muy fuerte, yo hablo más claro, aunque tú no lo has dicho, yo creo que el gobierno está interesado en los porcentajes de los costos. De las obras, de las grandes obras que realiza. Obras, claro, porque ellos siempre han actuado así, primero. Este es un gobierno tremendamente corrupto. Y además, porque es lo más grave, porque piensa que cuando robas para el partido es un acto patriótico. Por decir, no me refiero a los robos que benefician a 2 o 3 personas corruptas, sino que políticamente ellos han decidido fortalecerse económicamente, estableciendo porcentajes para un conjunto de obras para el Estado. Entonces, en esa lógica hay una obsesión por construir las empresas independientemente de los resultados. Es lo más doloroso, pero porque si no pierden el porcentaje. A eso me voy, y obviamente en esa lógica es tan peligroso lo que tú dices, porque de pronto puede haber una especie de insinuación para que esto siga adelante, pero después o lo tomas o lo dejas, te impongo un precio, y con ese precio no va a ser ni siquiera posible rescatar lo invertido. Claro, lo que significaría que más que duplicaríamos nuestra deuda externa para venderle a un cliente que no pidió una energía subvencionada, claro, y Bolivia llegue a subvencionar al Brasil. Ese peligro existía. Y si Bolsonaro actúa de mala fe, podría alentar esta obra. Pero más allá de las hipótesis, porque puede o no ocurrir esto, algo es cierto.
Lo que te he mencionado sobre la política ambiental de Bolsonaro tiene un impacto inmediato y directo en Bolivia. Claro. Cosas ya está ocurriendo. Por ejemplo, desde hace varios años, la quema de grandes extensiones de selva que ocurre en el invierno en Brasil y en Bolivia, pero en Brasil es 5 o 10 veces mayor que en Bolivia, genera un hollín fino que se asienta en nuestros glaciares y que está incrementando la velocidad en que se derriten. Bolivia, por lo mismo que tú dijiste hace un momento, con el tipo de gobierno que tenemos, no tiene ninguna posibilidad en la actualidad frente a el tipo de gobierno de Bolsonaro de hacer un reclamo frente a esto, y no tiene ninguna autoridad moral para decirle frene estas quemas, porque la agenda con que Evo Morales piensa reelegirse ilegalmente, si es que lo logra, si es que aparece su foto en la papeleta del año próximo, la llamada Agenda 2025 incluye un acuerdo con la agroindustria de nuestro país de incrementar en 10 millones por lo menos la frontera agrícola, lo que significa 10 millones de selva y bosque abajo. Entonces, en vez de convertirse Bolivia en el pequeño pero consecuente guardián de la Amazonía, está concurriendo, como lo había señalado, con este gigante que piensa acelerar ese proceso de ataque a este pulmón del planeta. Mira, lo que va a pasar es que, primero, Bolivia podía concurrir con cierto respaldo en el supuesto de que estuviera perteneciendo a un bloque de países que unidos le permitan afrontar un conjunto de arbitrariedades que puede venir del Brasil. Pero hoy día está absolutamente aislado, ¿no es verdad? O sea... La política exterior de este gobierno ha aislado al país. Aislado, pero fíjate... defendiendo a los excesos de la represión en Venezuela, en Nicaragua, claro, comparándose con el dictador Obiang del África. Claro, entonces no hay. Por tanto, ni siquiera tiene las posibilidades de concurrir a un diálogo con el gigante aliado con otros estados. ¿No es verdad? Entonces, eso agudiza la desventaja, la relación bilateral absolutamente asimétrica entre Brasil y Bolivia. Por tanto, no va a estar en condiciones de dialogar en igualdad, sino justamente de David a Goliat. Y en esas circunstancias no tiene muchas posibilidades. Y la otra es que, lamentablemente, el gobierno siempre ha manejado dos discursos en el tema medio ambiente. Hacia afuera sale como el gran paladín y defensor de la biodiversidad, en fin, pero hacia adentro, o sea, practica exactamente lo contrario. En consecuencia, ese también es un factor para afirmar enfáticamente que no tiene la moral necesaria para hacer respetar una determinada consigna, una posición del Estado. Todo esto genera pues un panorama tremendamente desfavorable al país. Y si a ello le añades que en el gobierno nuestro, donde sí va a tener coincidencias con el Brasil, es pues justamente en lo malo. Va a tener coincidencias en la intolerancia, va a tener coincidencias en la vulneración de derechos, va a tener coincidencias en la, es decir, en el, si es posible, achicar al máximo un conjunto de conquistas que se fueron dando en el continente. Tema de género, el tema de los derechos de las minorías sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿cómo puede ser el Estado boliviano mínimamente contestatario con el Brasil? No tiene. Por ello, pienso que lo que pasa en el Brasil va a tener un efecto tremendamente negativo, no solo a otros estados, pero en el caso boliviano nos va a generar esa situación. Eso es lo que tiene que evaluarse hoy día a nivel del MAS. Eso es lo que tiene que definirse, porque el problema está partiendo del supuesto no consentido de que de todas maneras el señor Evo Morales logre forzar su postulación, ¿no?, junto con Álvaro García.
ya está entrando con un déficit de ilegitimidad y de ilegalidad al poder, lo que genera siempre una desventaja en el momento de relacionarse con la comunidad internacional. Ahora que lo mencionas, el problema con Brasil es que eventualmente no solo pueden haber problemas, desencuentros en relaciones internacionales, problema de tener un mercado muy duro con el caso del gas, un problema de manejo de grandes proyectos, el problema ambiental, sino como lo vimos en algún video que circuló ampliamente, algunos grupos de activistas contrarios al gobierno de Evo Morales han recibido el respaldo de Bolsonaro, quien les dijo, esto está publicado, que les va a dar su respaldo. Entonces, si hace 10 años atrás el gobierno boliviano estaba rodeado de fuerzas similares, afines o amigas, hoy día tiene en cada rincón o alrededor suyo, con la excepción quizá de Perú y Paraguay, un muro de cerco, un alambre de espinas. Y en el caso del Brasil, el compromiso del actual presidente electo de ese país de enfrentarse directamente con Morales. Ahora, ahí está la pregunta, ¿cómo va a afrontar el MAS? Y las cartas ya están echadas. El MAS, en vez de considerar que la peor carta que existe para el país y para el propio partido de gobierno, en definitiva, la peor carta es forzar la presencia de sus candidatos en la papeleta el año próximo, piensa insistir con ello, piensa llevar hasta el tope las posibilidades de hacerlo, y esto ya ha generado situaciones como del Tribunal Supremo Electoral, donde tenemos la salida de la presidenta Uriona recientemente, y una clara inquietud respecto a que la mayoría que hoy día tiene el oficialismo dentro del tribunal se incremente y se fortalezca para que con las elecciones primarias se intente dar un nuevo paso en la legalización forzada de esta candidatura. Yo no digo inconstitucional. La candidatura de Evo Morales para mí es anticonstitucional. Es una afrenta directa, frontal, un ataque a la Constitución. Eso es lo primero que tenemos, y esto no le va a dar mayor fortaleza ni en el plano externo ni en el plano interno, donde en vez de afrontar con responsabilidad las cosas, el gobierno, por ejemplo, está haciendo un regalo al 20% de la población de los trabajadores asalariados con un aguinaldo extra que no está verdaderamente sustentado en un crecimiento del músculo, de la fuerza productiva del país, sino de actividades del sector terciario. Y no solo eso, sino que además se van a gastar el equivalente de $300 millones que debían ahorrarse para los tiempos difíciles, se van a gastar en una parte para una burocracia, como la llamaba Lechín, oronda, satisfecha y sin sangre en la cara, ministros, parlamentarios que se van a llevar un sueldo extra sin haber contribuido en nada a resolver los grandes problemas del país que están aflorando cada día con más fuerza. Me refiero a educación, salud, en fin. Ese es el panorama que se nos plantea hacia muy cerca. La inscripción de las candidaturas hasta el 8 de diciembre con un Tribunal Supremo Electoral ya débil y ahora más debilitado todavía. A ver, para terminar lo de Brasil y enganchar hacia Bolivia, ¿no? Porque está eso ligado. Yo tengo... como el régimen de Evo Morales no es un régimen de principios. Entonces... ¿Existe eso, me pregunto? Waldo, ¿existen regímenes de principio? ¿O la política es en todas partes y en todo momento? Sí, pero por lo menos en algún momento... Un régimen de transacciones y negociaciones. Enarboló ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, ese aislamiento, más con este volapié que se ha dado en el Brasil, yo te aseguro que el gobierno de Evo Morales va a empezar a atemperar su posición ideológica, pero convencionalmente.
¿Por qué te digo? Tiene pues coincidencias con Bolsonaro, especialmente en lo que es la prepotencia del Estado, la intolerancia, la vulneración de derechos, la afectación del medio ambiente. Ahí va a haber coincidencias. Pero como Bolsonaro no te va a dar todo gratis, ¿no es cierto? Entonces va a tener que él atemperar su discurso ideológico. Por un lado eso. Porque soy un convencido, aunque no lo digo yo, pero ese es un criterio que en el escenario político siempre se maneja, es que los estados no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y en esa lógica, ¿qué le interesa al gobierno, más que al Estado boliviano, al gobierno de Evo Morales, abrirse ciertos espacios, no cesárselos? Entonces, en esa lógica va a ser muy cuidadoso con el señor Bolsonaro y obviamente... porque paradójicamente, aunque ellos estén levantando la bandera de la izquierda, ¿no?, y el otro de la ultraderecha, te aseguro que en determinados momentos van a coincidir en escenarios conjuntos, especialmente en los rubros que te he comentado. Pero además, ya en el caso boliviano, lo que inquieta es que de consolidarse la candidatura de Morales y Álvaro García Linera, eso tiene que tener un correlato, porque ellos no es que van a forzar su candidatura y arrojarse a una piscina si no están convencidos de que hay agua. ¿Qué te estoy queriendo decir para hablar más claro? Yo pienso que el gobierno de Evo Morales, el MAS, no se van a arriesgar a una contienda electoral si no están seguros de ganarla. Pero cuando digo esto no me refiero a sus posibilidades de resultados transparentes de una elección, sino específicamente si ellos no están seguros de generar un fraude gigantesco, contundente, no van a ir a elecciones. Porque elecciones limpias con o sin Evo Morales, o incluso, si tú quieres, con el propio Evo, no tiene posibilidades de ganarlas, o por lo menos de ganar en las dimensiones, porcentajes anteriores. Pero son dos cosas distintas que yo quisiera que analicemos. Una cosa es que no tienen ninguna posibilidad de ganar, y otra cosa diferente es que todo anuncia que lo van a, si participan en las elecciones, si la lucha por el 21 de febrero no consigue detenerlos, si la reacción ciudadana de la cual participamos tú lo haces desde CONADE, que es un organismo de referencia para la movilización social, yo lo hago como mucha otra gente desde mi trinchera ciudadana, desde mi puesto personal. Si no logramos en las próximas semanas y meses que esa fuerza que se expresó primero en el referendo de 2016 y después en la disputa en la calle, el proceso electoral va a avanzar y como parte de ese avance subterráneo están las encuestas que se han estado publicando en el curso de estos días. De las 3 últimas encuestas publicadas, en solo una no ganaría Morales aún, y en otras 2 ganaría con margen limitado, pero desplazaría a un único candidato que aparece con capacidad de enfrentarlo directamente. Entonces, yo no sé, y esto sería objeto de una discusión y además de un tratamiento muy sereno y claro, si se puede realizar un fraude de tamaño ultra gigantesco en Bolivia, en las condiciones técnicas, democráticas y de resistencia del pueblo boliviano. Yo lo dudo que se pueda ir a un fraude gigantesco, porque si así fuese, se hubiese perdido en el referendo de 2016, definitivamente. Se hubiese perdido y el gobierno no hubiese permitido que exista este desenlace. O sea, su capacidad de controlar el conteo y todo lo demás ha ido retrocediendo con las luchas democráticas del pueblo boliviano. Desmantelar eso lo pondría en evidencia. Para una elección próxima, si participa Morales, no necesita verdaderamente mover, de acuerdo a las encuestas actuales, no necesita mover 10, 20 puntos. Es suficiente con 2, 3
puntos, es decir, pueden ser cruciales, un puntaje relativamente menor, y para eso prácticamente no existe ningún sistema electoral blindado. Hay un margen allá. Y esa es la situación que yo creo que atravesamos en este momento. Me llama la atención a mí que en las encuestas publicadas hasta hoy, todavía, lo recalco, en dos, todavía Morales y García, con todos los problemas que afrontan, con todas las denuncias cotidianas, con el hecho de que la población los ve directamente responsables de la quiebra del sistema de salud, porque nada hicieron en 14 años, de la parálisis y de la mediocridad del sistema educativo, porque se acercan ya al 14º año y eso no se modificó, por el hecho de que esos pobres, esos 2 millones que han salido de la miseria, sigan en una situación de vulnerabilidad extrema. Y porque el país siga haciendo los mismos modelos económicos que nos dejó un consultor norteamericano en los años 40, el señor Bohan. Seguimos una y otra vez tras las mismas muletillas. Industrialización, avance hacia el oriente, desbosque, es lo mismo. La gran diferencia del MAS con sus predecesores es con más Estado y menos presencia privada, digamos. Pero allá no hay ningún cambio. Por eso llama la atención que no haya alguien, no se vea, por lo menos hasta el día de hoy, donde evidentemente la atención del pueblo boliviano está concentrada en la resistencia y no en las elecciones. Ese es un dato a tomar en cuenta. No aparece nadie que tenga la capacidad de vencer a este binomio espúreo, que no debe estar en la papeleta, porque eso tiene que verse, si vamos a ir a esa situación, con alguien que no lo gane con 2 o 5 puntos. Alguien tiene que ganar, si este binomio se presenta, con 10, 15 o 20 puntos, y eso requiere no solo apoyo de los que han resistido desde el primer día al gobierno de Morales, sino una parte considerable de sus votantes. A ver, si este régimen tiene la capacidad y la predisposición, además, de controlar todo, porque hoy día controla todo el Estado, órgano legislativo, órgano judicial, tribunal constitucional, órgano electoral, defensorías del pueblo, Contraloría, Fiscalía, Ministerio Público, Contraloría General, etcétera. Entonces, si es, además es su lógica, ellos no ceden espacios para nada. ¿Por qué vamos a pensar que las encuestas son absolutamente imparciales y transparentes? Ya, yo creo que las encuestas en general son el resultado de quien las promueve, de quien pone la plata. Y entonces, eso es lo que está aconteciendo hoy día. No es un referente de criterio público absoluto. Es muy peligroso basarse en esas encuestas. En muchas elecciones... Lo mismo dice el MAS, sin embargo. Ya está bien. Exactamente, dice eso dice, lo mismo. Pero, claro, pero cuando sale a favor de él no dice lo mismo. Entonces, el tema está en que lo que hace el gobierno más bien es pretender forzar a través de las encuestas una determinada tendencia. Pero lo que tú mencionas en la segunda parte es algo que se debe pensar. Primero, debe resolverse esta asignatura pendiente referida al 29. O sea, la lucha en este momento debería estar concentrada y potenciada en no permitir que el órgano electoral incorpore en la lista de candidatos al señor Evo Morales. Esa es una lucha inmediata y que esperemos, yo tengo todavía la esperanza de que la ganemos, porque no beneficia a ningún ciudadano, sino nos beneficia a todos y al sistema democrático. Pero partiendo del supuesto consentido de que finalmente ingresen, ¿no es cierto? Ese es otro escenario, ya donde habrá que, no sé si llamarle modificar, pero habrá que rediscutir las alternativas de cómo evitar que esta candidatura se consolide de paso democráticamente, entre comillas. Ahora, en esa lógica, todavía el problema está en que en el otro lado, ¿no?, hay también las mismas miserias humanas que puedes encontrar en el gobierno,
¿no? Porque ni bien surgió la bendita ley de organizaciones de partidos, organizaciones políticas. Políticas, ¿no es cierto? Y que de manera astuta, más que inteligente, pusieron ahí los calendarios y las fechas para las primarias. Empezó una especie de desbande en los movimientos ciudadanos, casados con algunos partidos políticos de oposición, y el resultado concreto es una especie de atomización de lo que hasta antes de eso era una especie de bloque que se manejaba sobre la consigna central que era el 21F, o el Bolivia dijo no. Y entonces ahí aparecen, ¿no? Uno podría pensar incluso que si no hubiera miserias humanas en el otro lado, porque se supone que eran los que tenían el referente ético, que estaban reclamando por la democracia, y de pronto aparecen 4 o 5 candidatos peleándose los unos a los otros, en fin, y algunas agrupaciones ciudadanas haciendo ciertos esfuerzos para agarrarse de la leva de alguno de los candidatos, por ahí le rescata alguna diputación, en fin, ¿no? Es decir, la estrategia del MAS ha desnudado también que en el otro lado hay miserables, y están ahí algunos con plata, en fin, con cierta influencia, y por eso es que todavía a estas alturas no está nada definido, y ese es el motivo por el que CONADE, ¿no es cierto?, con sus limitaciones, pero que también tiene una razón de existencia simbólica, retomando lo que fue CONADE del 80, aunque las circunstancias son distintas. Nosotros continuamos creyendo que no deberíamos brincar tan rápido, ¿no? De una trinchera a otra, de un micro a otro, abandonando esa consigna tan importante, trascendental, porque asumo, aunque eso no está en papeles, pero hay un pueblo que le ha encomendado esa lucha, no solo a CONADE, sino a un conjunto de entidades, y de pronto brincar al otro lado para por si logro un curulcito por ahí en las... Es decir, en las listas de candidatos, me parece también una demostración de una mediocridad muy peligrosa en el otro lado. Entonces, ¿con qué fuerza moral le vas a reclamar al gobierno si estás queriendo montarte en 2 caballos o estás entre la vereda y la calle? Y por eso, por lo menos en este momento, en esta pequeña coyuntura que tiene sus plazos perentorios, deberíamos mantener esta lucha en este otro escenario, darle más fuerza y desde luego apuntar además a lograr el objetivo. No es fácil, hasta es tan difícil que lograr que un Estado, por ejemplo, por más adversario ideológico o esté en contra de los abusos de este gobierno, muy difícilmente lograr que un Estado le plantee, por ejemplo, a la Corte Interamericana una opinión consultiva, que sería ideal, porque esa opinión consultiva tiene efecto vinculante, pero ¿tendrá la voluntad política ese Estado o ese gobernante, que por más que sea contrario a Evo Morales de hacerlo, son muy cuidadosos en eso, porque mañana les puede pasar lo mismo? Entonces, es un escenario difícil el de afuera. Nos ha tocado desencantarnos, por ejemplo, de algún miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando con nombre y apellido, el señor... qué bien que me he olvidado su apellido, pero bueno, el que vino, ¿no es cierto?, que llegó con unos bríos democráticos muy fuertes en la primera reunión que tuvimos, ¿no? Francisco Eguiguren, pero al solo contacto con el gobierno cambió, dio un giro de 180 grados. Pero bueno, yo creo que yo soy muy escéptico de lo que puede hacer alguien afuera si un pueblo no cumple sus tareas. Claro. Entonces, lo esencial se resuelve aquí y coincidimos completamente en que la lucha por el 21 de febrero, que ya es un movimiento social, digo yo. Yo lo llamo el M21, el movimiento social que resiste el atropello de la Constitución, que resiste el desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo, está ahí. Y es una mayoría que ha ido creciendo. Fueron más de, ¿cuánto? De 100,000 votos de diferencia en 2016. Y si tomamos en cuenta lo que significa la reacción de la gente, por ejemplo, en las elecciones judiciales, eso no ha dejado de crecer. Esos ciudadanos esperan una respuesta y creo que estamos coincidiendo en que
mayor movilización, mayor capacidad de organización y de resistencia es fundamental en este momento. Pero ahí cabe una pregunta, por eso salió lo de las encuestas, que no podemos ignorar. Un colega periodista ha escrito una columna ayer donde dice, como pregunta todavía, dice, si no logramos detener esta candidatura, ¿habrá que abstenerse? Que es el camino que tomó la oposición venezolana en un momento y la llevó a descalabrarse. Es una pregunta que está en el aire. Yo he contestado a esta pregunta en su momento con toda claridad y creo, la resistencia no debe desfallecer, pero la abstención no creo que sea una alternativa más allá, y eso debe empezar a quedar claro. Es cierto, pero tenemos un gobierno que dije más que inteligente, astuto, y de tan mala leche, ¿no es cierto?, pero muy efectivo en su mala leche. Es que yo quiero suponer que por lo menos va a financiar 2 o 3 candidaturas de oposición. Como lo hacía el PRI hace 30 años atrás. Y lo hacía también el GONI. El GONI también financió algunas candidaturas. Entonces, ¿cómo cuáles? Mire, yo creo que alguna gente que se autodenominó de izquierda fue financiada por Sánchez de Lozada. Entonces, no tiene por qué extrañarnos cuando tu decisión de hacer política no tiene referentes precisamente éticos. Parece que la palabra ética a estas alturas es demasiado superficial o impertinente para la política. Yo soy un convencido de que el MAS es el mejor alumno del MNS. ¿Me entiendes? Don Víctor Paz decía claramente, la política es el arte de lo posible. Por eso abandonó el nacionalismo, después se alió dio el golpe de Estado con Banzer y la Falange, supuestamente su enemiga histórica, y etc. Las alianzas y las peleas coyunturales, y te vuelves a unir con tu enemigo, en fin, siempre en función de la conveniencia política, no de la conveniencia de un país. Entonces, el MAS, ¿por qué digo que es uno de los mejores alumnos del MNS? Porque si bien te plantea esa lógica de izquierda y derecha, pero si tú lo descuartizas al MNS en su gente... ¿Al MNR? ¿Al MAS? Al MAS, mejor dicho, te vas a encontrar importantes referentes emblemáticos justamente de tendencias supuestamente contrarias a lo que ellos enarbolan. Se ha dedicado a comprar políticos, se ha dedicado a comprar opositores, además practica el amedrentamiento, es decir, es un perfecto enemigo político. Claro, con todo lo que tú mencionas, yo reafirmo mi idea de que hay que subrayar nuestra coincidencia. No cabe sentarse, vacilar en la resistencia por el cumplimiento de la Constitución y lo que la mayoría del pueblo boliviano dijo en el referendo electoral. Esa es la tarea número 1. Si de todas maneras llegamos a un proceso electoral donde tengamos la fotografía de Juan Evo Morales Ayma, acompañado por el actual vicepresidente, creo yo que necesitamos una opción electoral, pero de acuerdo a las primeras tendencias que yo veo, no va a haber nadie que pueda realmente cumplir la tarea, que no es solo derrotar a este gobierno, que aún saliendo del control del Ejecutivo va a mantener un control enorme de muchos aparatos del Estado y puede destrozar en 2 semanas, en un medio año, o en el peor de los casos, revocar a un gobierno débil que lo sustituya. Claro. Por eso necesitamos no solo ni principalmente un gobierno de caras simpáticas, diferentes o con jóvenes que se fotografían. Necesitamos una propuesta para el país que no puede, quiero remarcar, no puede quedarse en recuperación de la democracia. Claro. Tiene la obligación de presentar un panorama de un nuevo país que rompa con ese pasado que el MAS ha vuelto a reeditar, ha vuelto a recuperar y está representando en este momento. De acuerdo. El MAS prácticamente es lo que te sirve el pasado en Copa Nueva. O sea, mira, en 13 años de gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada, para cambiar las cosas. Tenemos el sistema de justicia más corrupto, mediocre, que de toda Latinoamérica.
y eso lo ha perfeccionado el MAS. Podía haberlo cambiado, pero bajo esa idea de que para garantizar el proceso de cambio hay que controlar todo el Estado, ¿no? Ellos han renunciado a cualquier reforma o perfeccionamiento de la democracia. Y lo que se pedía, autonomías, descentralización, control social, participación ciudadana, lo que está inscrito en nuestra Constitución y que ha quedado descartado. Nos avisan desde la cabina nuestros colegas que estamos a punto de concluir esta emisión de Lucha Libre. Nuevamente, gracias a Radio Cabildeo, y es un verdadero gusto haber compartido contigo, Waldo. Lo mismo, Roger, te agradezco por la invitación y queda esa voz de esperanza, ¿no? A la gente, más allá de ese panorama tan desolador que hemos descrito, hay algo que no se pierde. Hay una canción ahí que está sonando en nuestra despedida brasileña que dice: la mañana va a ser otro día, una canción de esperanza contra las dictaduras de Chico Buarque de Holanda. Con ella nos despedimos. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.